coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose en un video unboxing flash rapidito de esta maravillosa figura de acción. Sin lugar a dudas, hablar de Rogan Dor es hablar de ese maravilloso Primarca, hijo del emperador del universo de Warhammer 40.000 de la humanidad, jefe de los puños imperiales. Tengo que decir que estoy alucinando en colores, ya no solo con esta figura en cuestión, madre mía, que es inmensa, es maravillosa, sino por el buen trabajo que están haciendo los chicos de Joy Toys. Yo al principio, cuando empecé a coleccionar estas figuras de acción de forma muy esporádica, como estoy intentando hacerlo también, porque es imposible hacerse con todo, me quedé alucinando con la calidad, con la distribución. O sea, recordemos que esta empresa Joy Toys tiene su página oficial y después tiene su tienda oficial en AliExpress, donde normalmente, gracias al amigo Jandro, un fuerte abrazo, gracias a él y a otros grandes amigos coleccionistas del calibre de José Luis, gran amigo y tocayo, gracias a ellos dos he podido ir haciéndome con estas figuras, ¿no? Y tengo que decir que estoy alucinando. Esta en concreto la tengo desde hace un par de días y de verdad es sublime. Tengo que reconocer que yo no soy muy fan de los puños imperiales. Me gusta todo el universo de Warhammer 40.000, me gustan los marines espaciales, la facción de los humanos, todo el universo en general. Pero tengo que reconocer que esta figura en mano es increíble, hasta tal punto que normalmente la tengo como imagen en mi perfil personal de WhatsApp. O sea, qué impresionante. Me encanta, queridos amigos. Y bueno, tengo aquí un par de miniaturas para hacer la comparativa de tamaño. Aquí viene todos los accesorios que trae. Tengo que decir que conforme digo las cosas buenas, digo las cosas malas. Y de entrada les digo que he hecho en falta una cabeza opcional con ese rostro así en plan guerrero, ¿no? Como si fuera a ir al asalto, a atacar al enemigo. He hecho en falta eso, una cabeza extra. Me sobran pares de manos, como siempre. Yo no soy muy partidario con tener 2 pares de manos, yo creo que más que suficiente. Y he hecho en falta también, por ejemplo, que la capa hubiera sido de tela. Sí es verdad que el amigo Jandro me dijo que se venden de forma aparte, ¿no? Pero 20, 30 euros por una capa de tela va a ser que no. En todo caso, queridos amigos, vamos a hacer un pequeño análisis en profundidad de una forma rápida de esta maravillosa figura de acción. Decir que este vídeo se lo dedico a los patrocinadores de este canal, a los miembros del cual los pondré por aquí, grandes amigos coleccionistas. También al amigo 6 pulgadas Toys, que es un grande, que fue invitado especial no hace mucho aquí en este canal, del cual también me animó a hacerme con estas figuras de acción. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, se hace presente el amigo Rogan Dor, Primarca de los puños imperiales, fiel hijo del emperador, del cual se quedó en el asalto a Terra a proteger el palacio imperial. Hechos ocurridos en la gloriosa herejía de Horus, del cual les recomiendo encarecidamente dicha saga de novelas, sobre todo los 3 primeros libros, que son brutales. Y bueno, recordemos que está basado en la versión de la herejía de Horus en el 30.000, ¿no? Y si lo hará duda, la figura es espectacular. Aquí la pueden ver con todo lujo de detalles. Muchos amigos coleccionistas me han dicho: Luis, es que se parece a ti, y es verdad. Salvando las distancias, tenemos un cierto parecido por aquello del pelo blanco, ¿no? Y las facciones, oye, pues ni tan mal, ¿no? Decir que trae una burbuja protectora, viene en un empaque premium. Y de verdad, viene también el águila imperial, que ahora se las pondré. Y vamos a sacar con cuidado, no quiero liarla. Aquí lo tenemos. ¡Guau! Es que es un masacote de 4 kilos de plástico. Nos viene la peana, genial, el típico sobrecito para la humedad, el Volter, que es impresionante, a ver, aquí, delante de mí para que se vea, increíble. Viene 2 granadas brutales y por supuesto la espada Sierra, orgullo del mecánico. O sea, esto es una maravilla. Ahora no recuerdo quién fue el que la creó, no sé si fue Vulcan, puede ser, creo que no. En todo caso, esta espada es brutal, digna del personaje que la empuña. Estamos hablando de uno de los hijos del emperador, de semidioses, de los primarcas. O sea, la equivalencia a un superhéroe, ¿no? En el universo de Marvel o DC es increíble, tío.
De verdad, yo muy alucinando. Y bueno, aquí tenemos los 3 pares de manos que personalmente están muy bien. A mí con que hubieran puesto un par de manos más sobrado. Y sí es verdad que me hubiera gustado tener una cabeza extra para tener esa expresión, hacer poses de combate, poses de acción con esa característica más guerrera, ¿no? Voy a poner esto por aquí, que me lío. A ver, así, ok. Ahí está. Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, se hace presente. Madre mía de mi alma, queridos amigos. Estamos hablando que la figura creo que tiene 7 pulgadas. Corregirme si me equivoco. En todo caso, es espectacular. Vamos a ponerle el logo del águila imperial ahí. Es que es brutal, amigos. Voy a ponerle con mucho cuidado lo que vendría a ser la espada sierra. Ahí está, sí señor. Y aquí lo tenemos, queridos amigos. Qué pasada de... Es que de verdad, macho. Aquí lo tenemos. Se los voy a mostrar con... Bueno, ya que está por la parte de atrás, miren la capa con el logo de los puños imperiales. Miren el detalle de la pintura. O sea, yo creo que la cámara no hace justicia a la calidad de la miniatura. En todo caso, aquí se puede ver muy bien. Poquito a poco se las voy a ir mostrando para que ustedes vean todos los detalles. Miren esta armadura. Armadura que, si no me equivoco, está al mismo nivel que la Guardia Custodes, la guardia personal del glorioso emperador de la humanidad, amado por todos. Y aquí lo vemos. Miren ese porte. ¿Se parece a mí, queridos amigos? Miren, a ver. Tenemos ahí un perfil más o menos. De verdad, qué maravilla de figura de acción, chicos. Miren, es que es preciosa, tío. Me quedan muchas ganas de hacerme con Lionel Johnson, con Rogue Guilliman. Y si no me equivoco, creo que son los 3 Primarcas que ahora mismo tiene Joy Toys disponible. Igual más adelante me los compro por aquello de irlos completando, porque yo creo que es como mínimo recomendable, ¿no? Si eres fan del universo de Warhammer 40.000 y si encima eres coleccionista de figuras de acción, lo tienes todo. O sea que estas figuras son canela fina, queridos amigos. Yo les animo a que busquen en AliExpress porque tienen muy buenos precios. Esta figura está valorada en 140 euros, si mal no recuerdo, y yo la conseguí por muchísimo menos. Siempre gracias al amigo Jandro, que está siempre ahí navegando, buscando opciones, ofertas y demás. Y tengo que decir que esta figura me salió 80 euros y brutal, brutal. Los mejores 80 euros que he pagado en muchísimo tiempo. Aquí lo vemos al amigo Rogue, el amigo Ronald Dorn. Es brutal. Seguimos un poquito así para que vean con más. Ahí la... ¡Ay, mi madre, que se me cae! Es que es brutal, tío. Brutal. Totalmente recomendable, queridos amigos. Mira, es que la capa es preciosa. Si es verdad que, bueno, es de goma flexible. A mí me hubiera gustado que hubiera sido de tela, o que hubiera traído la opción otra capa de tela. Hubiera sido también una muy buena opción. Tengo que decir que he tenido la gran suerte de ver, aparte de los otros Primarcas, porque el amigo José Luis, gran amigo del canal y también miembro del mismo, tiene al amigo Guillermito, a Rob Gilligan, y también tiene a Lionel Johnson, y los he visto en mano, y tengo que decir que de los 3, este quedaría en tercer lugar, las cosas como son. No por nada, sin menospreciarlo, ni mucho menos, pero sí es verdad que, por ejemplo, Lionel Johnson te viene con cabezas opcionales, cosa que he hecho en falta en este personaje. Pero sí es verdad que está brutal. O sea, está brutal los otros 2 Primarcas. Y bueno, y Rogue Gilligan es para todo fan del universo de Warhammer 40.000, que sea súper coleccionista y súper fan de los ultramarines, es de compra obligatoria, ¿no? Pues bueno, queridos amigos, aquí tenemos al amigo Ronald Dorn. Si lo hará dudas, una bestia parda. Muy enamorado, muy satisfecho con esta figura de acción. Vuelvo y repito, los chicos de Joy Toys lo están bordando con este nivel de detalle de figuras de acción. Y de verdad, salvo los detalles que les acabo de decir, una figura de 10. Vamos a hacer una comparativa de tamaños para que ustedes vean. Aquí tengo un cónsul que vendría a ser
un cónsul blanco, si no me equivoco. Cónsul blanco es, ahora no me acuerdo la facción. El caso que es de un marine espacial que fue donación al canal por parte del amigo Jandro. Y pertenece a un capítulo sucesor de los ultramarines, ¿no? Y miren el tamaño, para que ustedes vean. Y ahora miren, para que ustedes alucinen en colores y vean el tamaño. O sea, y cuando hagan al emperador, ni les cuento. Es más, me dijo el amigo 6 pulgadas Toys, del cual les animo a que pasen por su canal en YouTube, que el próximo Primarca en salir es Horus Lupercal. Ahora no sé si es la versión ya Rey Demonio del Caos o la versión antes de caer en las redes de los dioses del caos. O sea, me gustaría la versión Lobos Lunares, ¿no? Bueno, aquí está, para que ustedes vean el tamaño. Para que ustedes vean el tamaño que tiene el amigo Ronald Dorr con respecto a un marine espacial, que ya de por sí estos marines miden 2 metros y pico en el universo de Warhammer 40.000. O sea, están a escala brutal. Luego también tengo aquí, se ha prestado voluntario el amigo Jungla de la línea Classified de G.I. Joe, para que ustedes vean también un poco la escala. Casi nada, niño. A ver, que la lío. Ahí está. Para que ustedes se hagan un poco a la idea del tamaño de esta bestialidad, que es sinceramente muy recomendable si eres amante del universo de Warhammer 40.000 en cualquiera de sus facetas, y si también eres coleccionista de figuras de acción. Yo creo que estas figuras lo tienen todo. Pues bueno, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo unboxing flash del maravilloso Ronald Dorr, Primarca de los Puños Imperiales, uno de los hijos predilectos del glorioso emperador de la humanidad. Yo soy Recoil y nos vemos en el próximo vídeo. Disfruta de las colecciones, que de eso se trata. ¡Chao, chao! ¡Ja, ja! Vea que me quedo aquí con Ronald Dorr. ¡Vamos, niños!